Bueno, dijimos que los rayos X, ya hablamos del espectro electromagnético, qué tipo de radiación son, cómo se producen en un tubo de rayos como este, donde tenemos un cátodo y un ánodo que habitualmente gira, ¿sí? Para que disipar el calor, que no impacten los electrones en un solo sector, sino que impacten en distintos sectores. Estos rayos, estos electrones interactúan con los electrones del metal del ánodo y se eliminan esa interacción, se liberan una serie de radiaciones entre los cuales están los rayos X. También vimos cómo se posicionan los pacientes, ya lo mencionamos algo en la mostración anterior. Habitualmente el paciente se saca en dirección postero-anterior, salvo que esté impedido por algún motivo, o en los pacientes pediátricos en que se logra una proyección antero-posterior. Y la proyección lateral, el paciente se coloca de esta manera y el rayo incide en la línea axilar media. También hablamos que los rayos X tienen la capacidad de atravesar los cuerpos y que son absorbidos por los elementos atómicos que constituyen el cuerpo en función del número atómico. Cuanto más número tienen, más absorben. Ejemplo, el calcio comparado con el aire o comparado con el agua o con la grasa. Entonces, esos rayos que se atenúan al pasar por el cuerpo inciden un detector o chasis y esto posteriormente se traduce en una imagen, que puede ser una imagen analógica o una imagen digital. También mencionamos algunos parámetros que se regulan para dosificar la cantidad y la intensidad y el tiempo de radiación, que son el kilovoltaje, que es la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, el miliamperaje, que es la intensidad de corriente y por lo tanto es proporcional a la intensidad, al número de electrones que van a incidir, y el tiempo, porque es fundamental que sea un tiempo justo para que los rayos no produzcan una imagen muy penetrada o muy pasada de rayos o quemada, como se dice habitualmente en la jerga, y todo lo contrario, que no sea una imagen blanda, que no tenga la suficiente cantidad de rayos. Entonces, tiempo, kilovoltaje y miliamperaje son factores a tener en cuenta, siempre. También mencionamos que la imagen de una radiografía es una imagen bidimensional. Les recuerdo que uno de los grupos nos va a hablar de esto después, de la parte de la resolución temporal, resolución espacial y de contraste, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahora. La radiografía tiene una serie de desventajas, que es una imagen bidimensional de un cuerpo que tiene 3 dimensiones, o sea que está todo superpuesto, y lo otro que tiene es que tiene pocas densidades que podemos discernir con nuestro ojo al momento de explorar una radiografía. Tenemos estas 5 densidades básicas, ¿sí? Aire, grasa, agua, calcio y metal. A diferencia de otros métodos, como por ejemplo la ecografía o en el caso de la tomografía, que también usa rayos X, en que las densidades son mucho más, en la tomografía podríamos decir prácticamente ilimitadas. Acá vemos 3 radiografías. Las 3 radiografías están bien centradas. Podríamos decir que, bueno, excepto esta de la derecha, las otras están completas. Pero la diferencia es que esta está sobreexpuesta, no puedo ver, como decíamos, la trama de los pulmones, está negra, se quemó, ¿sí? No veo ni siquiera las costillas,
Y en esta placa, acá se insinúa, dijimos, la columna dorsal se tiene que insinuar por detrás de la silueta y acá prácticamente no se ve nada, se ve más blanco, las partes blandas tampoco se pueden ver, el esqueleto no se puede diferenciar adecuadamente. Entonces, esta es una placa sobreexpuesta y esta es una placa subexpuesta, o penetrada o quemada, y esta es una placa blanda. Bueno, que acordarse que en el tórax tenemos costillas que son óseas y después hay costillas que son cartilaginosas, los cartílagos costales, y hablamos de las escápulas que tienen que estar fuera del campo pulmonar, por eso los codos se colocan hacia adelante. También tenemos que observar el resto de la cintura escapular que forma parte de las radiografías, ¿sí? Y acordarse que también tenemos 12 pares de costillas, que las últimas son flotantes. Cuando vemos la placa de tórax, al margen de que ya dijimos que ahí en la bibliografía tienen un resumen de una versión del libro de Felson, tiene un capítulo que habla de sistemática de la lectura de la radiografía de tórax, sería bueno que lo miren. Dijimos que cada uno tiene una sistemática particular, no hay una sola, pero que uno tiene que tratar de ver todas las estructuras. Entonces empezamos de afuera hacia adentro o de arriba hacia abajo, sería una forma. Ver primero las partes blandas. Bueno, ya cuando empezamos a ver la placa, ya previamente dijimos, ¿no?, que no está cortada, que se ve bien la base del cuello y se ve el abdomen superior, no está cortado el seno costofrénico. Acá vemos que la técnica, podríamos decir que está aceptablemente buena, porque además de estar bien centrada la placa, están bastante equidistantes los extremos de las clavículas de la apófisis espinosa, no está cortado, dijimos, y la penetración de los rayos es adecuada. Nos permite ver muy bien la trama pulmonar con todos los vasitos que llegan casi hasta la periferia, ¿sí? Y vemos bien la estructura ósea. Entonces, es una placa que técnicamente es aceptable, pero que las escápulas están todavía superpuestas dentro de los campos pulmonares. O sea que eso podríamos decir que es un defecto de esta placa. Entonces vemos las partes blandas, volvemos a la sistemática, partes blandas, partes óseas, tenemos que mirar todas las costillas, estos son los arcos anteriores, dijimos que tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos costales anteriores para decir que la placa está bien inspirada. También se pueden contar los arcos posteriores, que son estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La silueta mamaria, y después vamos a ver los senos costofrénicos y cardiofrénicos. Por último vemos los parénquimas pulmonares, siempre vamos la vista de un lado hacia otro para ver si hay alguna asimetría. Acá acordarse que siempre el pezón puede dar una imagen de pseudonódulo. Acá no se ve muy bien, pero acá impresiona que podría estar el pezón. Y después al final vemos el mediastino, con las distintas líneas que ahora vamos a repasar, y los ilios pulmonares, que tienen que tener una posición adecuada, una distribución adecuada, un diámetro adecuado. Muy bien. En el abdomen superior, no olvidarse que los pulmones llegan hasta acá abajo, que hay una parte del pulmón, acá se ven vasos pulmonares, que hay una parte del pulmón, que es la parte más declive, o la parte más posterior del lóbulo inferior, llega bien hacia atrás. Este sector es un sector ciego, como también lo es el sector detrás del corazón. Acá se ven vasos, pero es un sector que hay que prestar atención porque si hay alguna lesión, podemos pasar por alto. Bueno, tenemos otra placa muy parecida, donde
si bien acá está en el límite, vamos a considerarla de que está correcta, la placa no está cortada, las escápulas están fuera de los campos pulmonares, ¿sí? Pero está bastante, bueno, no está tan centrada. Acá hay una escápula, acá está la otra, perdón, una clavícula, no está tan equidistante. ¿Qué les llama la atención? ¿Hay algo que les llame la atención? Tiene solo una Comparen mama. este pulmón con este. Hay una sola mama. Claro, hay una sola mama. Entonces, el hecho de que no esté la mama del lado derecho hace que los rayos sean menos absorbidos y por lo tanto se vea la placa más negra. Entonces, acá hubo más radiación, digamos, se absorbió menos radiación y por lo tanto están un poquito más oscuritos los pulmones. Sin embargo, el problema no es pulmonar, el problema es de los tejidos blandos. Es una paciente que además tiene estos elementos metálicos que deben ser producto de la cirugía. Todo lo demás está muy bien. Y eso hace de que esta paciente apoye un poquito más este lado, porque acá tiene la mama, y por eso esta clavícula está más cerca de la espinosa que esta. Vieron que yo me fijé acá y vi que estaba un poquito rotado. Apoyó un poquito más este lado. Bueno, también mencionamos algunas cositas al pasar el otro día, que el mediastino tiene una serie de límites, que son todos los órganos que están entre ambos pulmones, que a su vez están tapizados por la pleura visceral y la pleura parietal, que envuelve por dentro toda la tapiza el mediastino. Y acá se reflexiona en la zona de los cilios. Cada una de estos bordes mediastinales corresponde a una estructura anatómica, ¿sí? Eso lo vamos a ver enseguida. Acuérdense que esta placa está leve, o sea, si bien aparentemente está bien, no veo la parte de detrás de los diafragmas, y ahí es una zona ciega habitualmente. Esta tiene un poquito más de penetración que la anterior, la placa está completa. Otra vez vemos las bases del cuello, los tejidos blandos, la cintura escapular, las clavículas bastante equidistantes de las espinosas, se insinúa la columna por detrás, veo el hilio derecho, el hilio izquierdo, siempre el izquierdo un poquito más arriba que el derecho. Este pasa por arriba del bronquio fuente izquierdo y el derecho pasa por delante del bronquio fuente derecho. Senos costofrénicos bien, senos cardiofrénicos bien, seguimos. Bueno, cuando yo les decía recién que hay que ver la trama pulmonar, todas estas estructuras que se ven acá son vasitos pulmonares, que corresponden a arterias de menor calibre y algunas venas. Por ejemplo, esto que se ve acá es una vena pulmonar que va en esta dirección porque acá se proyecta la aurícula izquierda. Y esto es rama de la arteria pulmonar, la rama derecha, ¿sí? Que hace esta curvita acá como si fuese la pierna de una bailarina de cancán. Este hilo un poquito más alto. Entonces, ustedes cuando ven la placa tienen que mirar la trama pulmonar, el parénquima que llegue bien hasta la periferia, tienen que imaginarse esto. Esta es una imagen, digamos, donde se proyectan todas las intensidades de una angiotomografía pulmonar. Entonces vemos parte de la aorta descendente, la clavícula izquierda, pero lo más importante es poder ver la rama derecha de la pulmonar, la rama izquierda, siempre la izquierda un poquito más arriba que la derecha, y vemos las ramas de la arteria pulmonar y a su vez vemos venas pulmonares que se dirigen hacia la aurícula izquierda, superior, inferior, superior, inferior. ¿Sí? Qué distinto que es, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra esta imagen? Esta imagen se logra
inyectando un medio de contraste. Hablamos de los medios de contraste, que son los que realzan el tejido para que yo pueda ver una diferencia de densidad. Eso se llama resolución de contraste, que nos van a explicar muy bien los chicos de uno de los grupos, que tenían mal, creo que tenían mal seteado el Google Drive, por eso no pudieron trabajar, pero bueno, van a tener tiempo para trabajar ahora el fin de semana. Acá vemos otra placa de tórax, también. Después van a trabajar ustedes en la demostración, ustedes van a hacer las acotaciones. Acá vemos la escápula, está dentro de los pulmones. Se ve la extremidad de las clavículas. Esta clavícula está más cerca de la línea media, probablemente apoyó en forma diferente. Por eso se ve, este pectoral se ve un poquito más que este. No sé si es una mujer o un hombre, porque los hombres si tienen mucho pectoral también se pueden ver así. Creería que es una mujer. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una inspiración muy buena. Se ven el diafragma un poco aplanado, con los senos costofrénicos libres, los senos cardiofrénicos también. Acá siempre se ve más claro porque hay una almohadita grasa del vértice cardíaco, y vemos hilo izquierdo más arriba, hilo derecho más abajo. Veo todos los dos parénquimas pulmonares muy bien, con las ramificaciones de los vasos pulmonares o de la trama pulmonar hasta la periferia. Bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo. Acá vemos el borde derecho, acá, todo el borde derecho, y acá el borde izquierdo del mediastino. Ahora vamos a ver de qué se trata cada una. Bueno, se superponen los lóbulos. Sabemos que tenemos 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, con sus respectivos segmentos. Esto está muy bien explicado en la clase de la doctora, que la tienen que mirar. Repasando la anatomía, segmento apical, anterior y posterior del lóbulo superior. Después tenemos lateral y medial del lóbulo medio, y después tenemos el apical del inferior y los otros segmentos basales. Del lado izquierdo, acuérdense que tenemos la língula y conforma todo el lóbulo superior, con lo cual hay una sola cisura de este lado, y acá tenemos una cisura mayor y una cisura menor. Entonces, esta distribución hace de que estén superpuestos los segmentos en la proyección de frente. Lo mismo con los segmentos basales. Generalmente, que es el apical del inferior, se proyecta en esta zona, que acá no lo estamos viendo, pero que es en la zona parailiar derecha, o izquierda, según el lado. Acá tenemos esto vamos a volver después cuando vamos mediastino, pero bueno, acá ya podemos ver que está la vena cava superior, aurícula derecha, a veces se ve un pedacito de la vena cava inferior, botón aórtico, ya lo mencionamos también el otro día. Este es el arco medio o arco de la arteria pulmonar, y el arco ventricular izquierdo. También mencionamos que el ventrículo derecho es el que contacta con el esternón. Acá tenemos el tracto de salida de la arteria pulmonar, acá se puede ver un pedacito de la aorta ascendente, y a veces cuando está en contacto, como en este caso con el pulmón, un pedacito del botón aórtico. Acá vemos el hilo izquierdo pasando por arriba del bronquiofuente izquierdo, que es este que está acá, y el hilo derecho pasando por enfrente por delante del bronquiofuente derecho. Perdón, pasé. Seguimos. ¿Cómo está constituida la vía aérea? Tenemos los bronquios fuentes, que ya los mencionamos. Después tenemos los bronquios lobares, segmentarios, y a su vez se van ramificando hasta formar de segundo, de tercer orden, y finalmente a nivel periférico los bronquíolos. Bronquíolo terminal y los hasta nivel alveolar. Acá vemos cómo se diferencia. Tenemos
bronquios, bronquiolo terminal y después el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio tiene varios acinos, entre 15 y 20 acinos, y esos son los que van a formar el lobulillo secundario. Acá, desde el bronquiolo terminal para abajo, van a formar esta estructura, que es poligonal, está formada por más o menos entre 12 y 20 acinos, el bronquiolo terminal dijimos, ¿no? Y está delimitado por una serie de tabiques de tejido conjuntivo, donde transcurren vasos linfáticos y vénulas. Esta estructura anatómica, que es muy importante recordar, la vamos a ver sobre todo en la tomografía computada de alta resolución. Entonces acá podemos ver esta imagen vascular que corresponde a este eje central del lobulillo pulmonar secundario, que es el bronquiolo terminal, y se delinean muy finamente los límites porque son los tabiques interlobulillares. A veces acá hay otra arteriola, y acá aparentemente se ve otro, acá se dibuja una parte de otro, etc. Así seguimos. Eso, acuérdense que el lobulillo pulmonar secundario lo vamos a ver fundamentalmente en tomografía. Dicho sea de paso, también tienen un archivito ahí, un PDF, con muy resumido la visión de una tomografía de tórax normal. Tienen que abrirlo y mirarlo y ver las estructuras más relevantes, tanto del mediastino como de la pared torácica y de los pulmones. Bueno, patrones radiológicos tenemos muy esquemáticamente, se dividen en patrones de alta densidad, baja densidad, patrón reticular y lineal, y patrón nodular y nodulillar. ¿Sí? Otra vez tenemos el lobulillo pulmonar secundario, donde vemos acá cómo llega una rama de la arteria, bronquiolo terminal, y acá en los tabiques interlobulillares, que pueden verse muy delgaditos, casi imperceptibles, pueden estar un poco más engrosados, y transcurren los linfáticos y las vénulas en estos tabiques que después van a formar las venas pulmonares. Entonces, ¿qué debemos saber? Debemos saber cuál es el patrón que predomina en una radiografía. Tratar de discernir en qué lugar del lobulillo pulmonar secundario está. Si está preferentemente en el centro o está preferentemente en la periferia, en los tabiques, o a lo mejor tiene una afectación difusa. Después, en el pulmón, ¿dónde está más comprometido? Si los vértices, las bases, el sector medio, o también si es difuso. Y los hallazgos acompañantes se refiere a que si, por ejemplo, hay o no hay derrame pleural, si hay o no una masa acompañante, si hay ensanchamiento del mediastino o aumento de tamaño de los cilios. Siempre hay que tratar de buscar un poco todo lo positivo, lo más representativo. ¿Sí? Acá podemos ver en el esquema un nódulo que es centrilobulillar. Y acá en este esquema vemos un espesamiento de los tabiques interlobulillares. Así puede empezar una bronconeumonía, y así puede empezar un edema agudo de pulmón o una enfermedad intersticial de cualquier tipo. Los patrones de alta densidad se refieren a que el espacio, el aire del alveolo se ocupa con algún contenido, ¿sí? Ese contenido puede ser un exudado, puede ser sangre, puede ser pus, puede ser agua, edema, ¿sí? Entonces,
radiográficamente vamos a ver el mismo efecto, vamos a ver que el aire se desplaza, se ocupa por un tejido, por una densidad, podríamos decir, más alta, y eso puede dar, si se ocupa todo el alvéolo se va a llamar una condensación, y si se ve una ocupación parcial del espacio aéreo, vamos a ver como un vidrio esmerilado, así se llama, infiltrado en vidrio esmerilado. Cuando se asocia el vidrio esmerilado con engrosamiento de los septos, por una enfermedad, digamos, por parte de la misma enfermedad que produce, vamos a suponer, aumento del tejido linfático, o de la presión hidrostática, o células tumorales, puede acompañarse engrosamiento de los septos. Entonces, en ese caso, nos da un patrón de parcheado o embaldosado, ¿sí? Y también cuando estos nodulitos son chiquitos y se van confluyendo, forman los nódulos acinares. Eso después con el tiempo va confluyendo y puede producir directamente una consolidación. Acá tenemos un ejemplo. Acá vemos un parénquima pulmonar normal, el ilio derecho. Bueno, ya damos por sobreentendido que ya previamente miramos todo lo demás, que la placa está bien sacada, que está centrada, bien penetrada. A ver cómo está inspirada. 1, 2, 3, 4, 5. Y no está tan bien inspirada, podría estar mejor inspirada. Pero nuestro paciente en este momento está con fiebre, con tos, está decaído y entonces no pudo inspirar bien. ¿Qué podemos decir de este pulmón? ¿Es un patrón de alta o de baja densidad? A ver. Tengo la sensación de que estoy hablando solo. ¿Alta o baja? A ver qué opinan. De alta densidad. Correcto, es de alta densidad, porque tiene más densidad que el parénquima pulmonar, a eso se refiere. Cuando uno dice alto o bajo, siempre es comparado con algo, ¿sí? Después lo vamos a ver eso, cuando hablamos de tomografía decimos hiperdenso o hipodenso con respecto a algo, al parénquima vecino, etc. En resonancia decimos hiperintenso o hipointenso con respecto a cierto tejido circundante. Acá tenemos que este es un patrón de alta densidad respecto del patrón normal del pulmón, que es con mucho aire y por lo tanto es hipodenso. Tiene una baja densidad. Bueno, ese es un dato. Después lo que podríamos decir es si esto tiene límites netos o no. Este infiltrado de alta densidad, podemos decir si tiene límites netos o no. ¿Ustedes le ven algún límite neto por donde pasa mi flecha? No. Aparentemente esto sigue por atrás del corazón, ¿no es cierto? Entonces no tiene límites netos, tiene alta densidad. Y la otra, ¿es homogéneo o heterogéneo? Fíjense que yo acá tengo una densidad y acá al lado tengo otra más baja. Es hetero. Claro, no es homogéneo y veo zonas lineales de menor densidad que podrían ser zonas que no están ocupadas por un exudado o por agua. ¿Qué puede ser? Esto que se ve acá, este puntito negro que se ve acá es la clave. Este es un bronquio visto así en forma ortogonal. Entonces, los bronquios habitualmente no se llenan con el exudado, por lo menos inicialmente, y entonces vemos el tejido denso de todo el alvéolo y el bronquio que permanece con aire. Y acá también hay un bronquio con aire. Eso se denomina broncograma. Es el dibujo de los bronquios. Bueno, esta placa es la misma de este paciente de frente. Dijimos que está la proyección. Nosotros decimos, no sabemos si está adelante o atrás porque la imagen está superpuesta, es bidimensional. Pero hay algunas pistas que me pueden decir
si está adelante o atrás. Eso lo vamos a ver después. Pero ya dijimos que tiene límites poco definidos, que se dibujan los bronquios y que está parailiar, está por fuera del ilio izquierdo. En el perfil está aproximadamente en esta zona, ¿sí? Acá se ve un poquito más denso, acá se ve parte de la aorta, pero lo que veo acá es un límite muy neto. Esto me tiene que llamar la atención porque habitualmente yo no diferencio. Así la aorta se ve, pero no tiene una raya tan definida. Eso significa de que este infiltrado está tomando contacto con una estructura lineal que tiene esta dirección. ¿Qué puede ser? Es una estructura lineal que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior. ¿Se acuerdan? La cisura. La cisura mayor. Como está del lado izquierdo, yo sé que en el lado izquierdo hay una sola cisura, que es la cisura mayor, y en el lado derecho tenemos dos cisuras. Acá se ve una, que es la menor. Se suele ver en algunas placas, en este sector, bien en proyección al ilio. Entonces, acá hay otro elemento clave. El infiltrado que no tenía límites netos, acá sí tiene un límite neto. Quiere decir que ese infiltrado, cuando choca con una cisura, se ve un límite neto. ¿Por qué? Porque acuérdense que los alvéolos están interconectados por los poros de Kohn, entonces va pasando de un alvéolo al otro y es como un infiltrado, por eso decimos algodonoso, no tiene un límite neto. Es muy difuso, pero cuando llega hasta la cisura ya no puede pasar al otro lóbulo porque hay un impedimento físico. Entonces ahí se ve el límite neto. Generalmente cuando vemos algún límite muy neto es porque en algún lado está comprometida la cisura. Recuerden también que la densidad de los cuerpos vertebrales va aumentando, va disminuyendo de arriba hacia abajo. Aprovecho para mostrarles en esta placa de perfil, como habíamos visto el otro día, un hemidiafragma y el otro hemidiafragma. Un pequeño detalle, hay uno que se ve solamente hasta acá, no se ve el último pedazo, y hay otro que se ve completo, hasta acá adelante. Después vamos a ver por qué es eso, ¿sí? Acá tenemos otro paciente. Vamos a empezar por la parte técnica de la placa. ¿Están las escápulas bien separadas, fuera del campo pulmonar? Sí. Sí, bueno, vamos a ir más rápido, así después ustedes tienen tiempo de hacerlo. ¿Qué les llama la atención? Acá vemos, bueno, rapidito, 1, 2, 3, 4, 5. No está del todo bien inspirada, los senos se ven bien, pero lo que llama la atención es esto, ¿sí? Un infiltrado. Ya sabemos que es de qué densidad, alta o baja. Alta o baja. Alta densidad. Alta densidad. Acá vemos que se dibuja un bronquio, tiene broncograma. Los límites son engañosos, acá pareciera que tiene un límite, no estoy muy convencido de eso, pero no veo bien el ilio, o sea que está, por lo visto está probablemente en contacto con el ilio. Lo que sí me llama la atención es que yo veo el borde cardíaco perfecto. Entonces, ahí hay otra clave radiológica, que es que si las densidades, las dos son altas, pero yo diferencio el límite entre ambas, es porque no están en contacto. Y vamos a ver, perdón, esta es la imagen, la que vamos a ver en la tomografía. Después tengo otra imagen para mostrarles el efecto contrario. Acá vemos la tomografía del mismo paciente, donde se ve, bueno, la imagen tomográfica
Siempre esto es anterior y esto es posterior. Por convención, esta es la derecha y esta es la izquierda. Siempre se mira al paciente desde los pies. Entonces vemos la silueta cardíaca, pero esta ventana que es blanca y negra, lo que quiere mostrar es el pulmón. Por eso se llama ventana pulmonar. Ventana pulmonar. La otra ventana, que es más oscura, es ventana mediastinal. Se oscurece el brillo y el contraste para que podamos ver bien todo esto y menos ya no vamos a poder ver bien los pulmones. Bueno, entonces dijimos que esto era un infiltrado que tenía broncograma aéreo. Bueno, acá estamos corroborando el broncograma aéreo. Los alvéolos están, podríamos decir, casi todos completos. Acá están bien llenos de exudado y acá menos. Entonces, acá tenemos una condensación alveolar y acá probablemente podemos decir que esto es un sector en vidrio esmerilado. Quizás si le damos tiempo, en unas horas, se va a formar la condensación completa y vamos a tener lo que se dice hepatizado el pulmón. Cuando está todo un bloque neumónico, se dice que está hepatizado, porque se parece al hígado, que sería este caso. Acá tenemos un patrón de alta densidad que tiene un límite neto inferior y que tiene un límite más o menos no tan definido acá. Pero el resto está toda la condensación. Acá se ve un poquito más de aire, ¿sí? Y la tomografía corresponde a esto. Este sería, pareciera ser el límite de la cisura menor. Acá se ve muy bien. Acá se superpone, en realidad se superpone con el borde de la costilla, pero lo concreto es que hay un límite bastante neto. O sea, acá en el momento dado termina el infiltrado y ya tengo un pulmón sano. Y acá vemos un límite muy neto, si bien acá hay un pequeño infiltradito, un límite muy neto que corresponde a la cisura. Entonces tenemos un límite mal definido superior, acá mal definido, y acá un límite bastante neto que corresponde a la cisura menor. Entonces tenemos alta densidad, condensación alveolar, broncograma aéreo, el límite neto lo da la cisura, ¿sí? Son todas características del patrón de alta densidad. Acá tenemos otro parecido, pero vamos a agregarle un condimento más. Tenemos alta densidad, no voy a parar en esto porque ya lo han visto. Después tengo que, bueno, acá veo un límite relativamente neto, ¿sí? Acá hay un límite neto, o sea, podría haber también un componente cisural probablemente. Pero el dato clave es que yo veo bien el borde izquierdo cardíaco, pero no veo bien el borde derecho. Acá se pierde. Veo este triangulito acá, que es la cava inferior, pero no veo el borde derecho que corresponde a qué cavidad, dijimos el otro día. ¿Qué cavidad del corazón contacta con el borde derecho del mediastino? Ventrículo derecho. Aurícula derecha. El ventrículo está acá. El borde derecho es aurícula derecha. Bueno, el borde derecho, que acá se ve muy bien, en esta placa, en esta placa no se ve. Entonces, el dato clave es que cuando dos densidades, como dijimos hoy, están en contacto, que son densidades similares, se ponen en contacto, se pierde el límite entre ambas, se borran los contornos, ¿sí? Eso se llama signo de la silueta. Decimos que hay un signo de la silueta positivo cuando se cumple esta premisa. Dos densidades similares, cuando están en contacto, sus límites se pierden. Si quieren, podemos repasar la imagen anterior, donde acá
claramente podemos decir de que este infiltrado está en un plano por detrás o muy por delante, pero no está en contacto con el corazón. De hecho, lo vimos que estaba detrás, ¿sí? Por eso este borde se sigue viendo. Pero en la superposición, yo las veo en un solo plano porque la radiografía es una superposición de imágenes. Bueno, entonces ahí ya tenemos otro factor importante. Bueno, ahora acá tenemos también alta densidad, límites poco definidos, se ve broncograma aéreo, ahí se ven algunas imágenes aéreas lineales, se ve un límite neto que corresponde a la cisura menor, ¿sí? Y acá ven como el otro día mencionábamos que podía estar el botón prominente, el botón aórtico con un ventrículo bien agrandado, probablemente sea un paciente hipertenso. De hecho está en la unidad de cuidados porque tiene unos electrodos acá. Es un paciente que está siendo controlado más de cerca. Acá ustedes pueden ver cómo el hilio derecho en esta placa está mucho más alto que el izquierdo porque está tironeado hacia arriba por este proceso retráctil que hay acá. ¿Sí? Entonces, ustedes si se olvidan de esta imagen y la tapan con la mano, van a ver que a veces los signos radiológicos son muy importantes para tratar de buscarle una explicación. Acá se ve la cisura menor que está tironeada hacia arriba, como se ve acá. La cisura debería estar acá. El hilio derecho debería ser más bajo que el izquierdo, sin embargo está muy, muy desplazado hacia arriba. Inclusive también hace que el diafragma tenga esta formita así de pico cuando está muy tironeado. Y acá vemos esta alteración del ángulo cardiofrénico también debe tener que ver con lo mismo. Muy bien. Entonces hay que siempre prestar atención a las cisuras, si se desplazan, si forman el límite de algún infiltrado, porque eso también nos ayuda a localizar el infiltrado. Acá tenemos otro infiltrado de alta densidad. Este sí es bien algodonoso, tiene broncograma, acá se ve el broncograma aéreo, o sea que hay un infiltrado, un exudado que está ocupando el alvéolo. Acá también se ve algo pequeñito, no se ve muy bien acá el hilio, pero centrémonos en este pulmón. Yo quiero que me digan si pueden ver el borde izquierdo cardíaco o no. No, se pierde No, entre Se los pierde. infiltrados. O sea que ese infiltrado extenso seguramente está en contacto con el borde izquierdo cardíaco. ¿Cuál es el lóbulo que toma contacto con el borde izquierdo cardíaco? A ver, vamos a ver. Bueno, esto en realidad el compromiso es bien extenso, ¿eh? No solo, el lóbulo que toma contacto con el borde izquierdo cardíaco es el lóbulo de la língula. Acá de este lado el lóbulo medio, como estaba comprometido en esta plaquita de acá, que se veía, acá está comprometido el lóbulo medio. No hablamos del perfil en esta placa, seguramente después vamos a tener oportunidad de hablar. Yo estoy yendo más rápido para terminar. Acá tengo comprometido el lóbulo superior, el lóbulo inferior. Acá veo bien el broncograma aéreo, la condensación alveolar y veo otros focos de infiltrado así de aspecto pseudonodular. O sea, probablemente esto sea una bronconeumonía. Después vamos a hablar de esto. Bueno, acá hay dos ejemplos muy claros.
¿Hombre o mujer? Mujer. Muy bien. Esto que vemos acá. Se ve un aumento de la densidad. Ojo que las prótesis a veces pueden dar esa imagen. Pero si me tengo que guiar por esto, yo en realidad yo tendría, a ver, no, ¿cuál es la que sigue? El perfil. Acá se ve un infiltrado alveolar que se puede ver en la base pulmonar. Si yo sigo la densidad de los cuerpos vertebrales, en vez de disminuir hacia abajo, acá aumentan. Entonces, acá veo una condensación alveolar del lóbulo inferior. Después vamos a volver sobre eso. ¿Cómo cambia, no? En este caso vemos una afectación difusa y bilateral. Es un infiltrado también de alta densidad, de bordes algodonosos, con broncograma aéreo. Prácticamente no veo los bordes del mediastino. Y acá veo sobre la pleura muy engrosado, puede tener derrame también. O sea que es un infiltrado alveolar difuso. Después vamos a ver cuáles son las causas. Esta era la que le quería mostrar para terminar. En esta imagen no vemos el borde derecho cardíaco y en esta sí. Esta lesión, ¿dónde está ubicada? Y esta lesión, ¿dónde está ubicada? ¿Qué les parece? Las imágenes son parecidas, pero en una veo el borde izquierdo cardíaco y en la otra no. Entonces, ¿en cuál hay signo de la silueta positivo? En la imagen de la izquierda, profe. Correcto. Acá se tienden con las dos densidades en contacto, por eso se pierden los límites. ¿En qué lóbulo está ubicado esto? ¿Podría ser en el de la língula, que por eso no permite ver el borde? Exactamente. En el borde derecho izquierdo cardíaco está en contacto con la língula. Y acá está por detrás del corazón, porque adelante ya no tengo mucho espacio, entonces esta lesión probablemente esté en el lóbulo inferior. Bueno, vamos a terminar acá. Les propongo lo siguiente. Vamos a cerrar la sesión y se conectan en 5 minutos al mismo link. Así puedo hacer la configuración de grupos. ¿Estamos?